Esto es un símbolo de hasta qué punto la política se ha convertido en una alcantarilla asquerosa, en una atarjea nauseabunda. Lo más bruto, lo más fanático, lo más sectario, lo más cabestro, se puede convertir en presidente del gobierno y, desde luego, si es mujer homosexual, en ministro, pero vamos, a poco que se esfuerce. Y claro, luego nos extraña cómo va la política en España. La política en España va como va. Porque al final no se rige por la idea del bien común. Vamos, Dios no lo quiera, diría algún ateo. Se rige fundamentalmente porque la gente trepa para ocupar puestos aprovechándose de las cuotas. Esto, además, en España es fácil, como en Hispanoamérica, porque hay toda una cultura de siglos que va en esa dirección, en la que efectivamente el sectario, en la que efectivamente el fanático, en la que efectivamente el inquisidor ya tiene mucho terreno ganado. España es un país de procesiones y permítanos que les expliquemos esto porque es importante. España es un país de procesiones, pero no en el sentido de las procesiones o las manifestaciones que se pueden producir en otros países, sino en el sentido de que la procesión es un despliegue de poder en el que primero tiene que quedar claro quién manda. Segundo, tiene que quedar claro que te tienes que adherir a la procesión o, si no, atente a las consecuencias. Y tercero, tiene que quedar claro que, como seas un disidente, acabamos contigo. Claro, cuando las procesiones en un momento determinado pues son imágenes de vírgenes y santos, etcétera, etcétera, a veces previas a un auto de fe en la Plaza Mayor, en Madrid, donde se arrojaba a los herejes a la hoguera, pues evidentemente estaba claro quién mandaba. Estaba claro que o te sumabas a la procesión aunque no te lo creyeras o podías tener un disgusto muy grande, y estaba claro que como te opusieras, el exilio o la hoguera. Incluso esto era una situación en la que gente de talento acababa asumiendo posiciones muy diversas. Hubo gente de talento como Juan de Valdés que optó por el exilio y murió en Nápoles en un momento determinado sin volver a ver España, porque si se queda en España lo queman. Y de hecho además se marchó de España justo cuando le estaban instruyendo unas investigaciones en la Inquisición. De modo que ha habido gente muy ilustre a la que luego se intenta borrar de la historia de España para que no se sepa que son gente ilustre de la historia de España que se tuvo que exiliar, como es el caso de Juan de Valdés, del que los italianos intentan apropiarse desde hace siglos, porque es un personaje de un talento tan excepcional. Y como murió exiliado en Nápoles, pues evidentemente quieren apropiárselo, y sobre él pues escribió en su día Benedetto Croce, escribió Antonio Gramsci, etcétera, etcétera, casi como diciendo, bueno, este es uno de los nuestros. Sí, nació en España, pero en realidad es un italiano. No, era español, y era un español muy consciente de ser español, que escribió hasta un diálogo de la lengua para enseñar el español a los italianos, que tenían mucho interés en aprender español. Pero evidentemente nadie lo conoce. Ese es el que se exilia y, por supuesto, acepta que van a borrar totalmente su memoria en su país de origen, en la España a la que quiere hasta su último aliento, y que se le conocerá, pero se le conocerá gracias a los extranjeros. Luego hay el segundo grupo, que es el de la gente de talento, que le repugna totalmente la procesión, pero que es muy suave en las críticas, muy entre líneas, porque sabe que no quiere acabar en una hoguera. Y ese fue el caso de Cervantes. A Cervantes, que le censuró la Inquisición también el Quijote, pues la Inquisición supo lo que censuraba del Quijote, y curiosamente fueron cuestiones relacionadas con la religión. Y una de ellas parte de las descripciones de procesiones que hace Cervantes en el Quijote. Porque Cervantes es durísimo con las procesiones en el Quijote, pero lo hace con esa especial ternura, con esa especial habilidad, con ese especial decir sin que se pueda decir que he dicho, que lo deja dicho y el inteligente se entera y el que no, no se aclara. Y así Cervantes, en un momento determinado, en la segunda parte del Quijote, donde el pobre morisco Ricote vuelve a España de manera clandestina,
pues resulta que Ricote le cuenta a Sancho Panza cómo ha vivido en Alemania, y en Alemania, a diferencia de en España, hay libertad. Para que ustedes lo entiendan, en la Alemania de la Reforma protestante hay una libertad que en la España de la Contrarreforma católica no existe. Pero de la manera que lo cuenta Cervantes, bien, pues el que está a reírse del pobre Sancho y sus desgracias y de las locuras del Quijote no se entera, pero el Quijote está lleno de referencias en ese sentido. Y Cervantes, aquello le repateaba y le repugnaba y le daban ganas de vomitar, pero tampoco era para colocarse enfrente de la procesión y decir esto es falso, ¿no? Había que contarlo con cierta habilidad, porque ya la Inquisición había entrado en su Quijote y le metió tijera. Y luego, por supuesto, estaba el genio, que además era un miserable moralmente, como era Lope de Vega, que lo mismo le buscaba fulanas al aristócrata que lo subvencionaba. En fin, ya ven ustedes que todas las subvenciones ha podido cambiar el que las da, pero la gente que las recibe moralmente suele ser igual, que además era familiar de la Santa Inquisición, es decir, un soplón, un personaje dispuesto a denunciar ante el mecanismo represivo de la Inquisición a cualquier desgraciado que se le pusiera por delante. Lo cual, en fin, bueno, le garantizaba un cierto buen pasar, que no le miraran, etcétera, etcétera. Claro, la procesión, lo mismo puede ser esa, que puede ser el Día del Orgullo Gay. En las carrozas no van los mismos, pero al final es la misma procesión, con la misma exhibición de poder, con el silencio de aquellos que piensen que aquello es un disparate porque no quieren que los trituren, y por supuesto con el machacar al disidente. Quien ahora se dirige a ustedes no tiene ningún problema en que la gente vaya en procesión, ¿eh? Y le da lo mismo si lleva a la Virgen de los Dolores que lleva a un grupo de lesbianas. Es decir, allá cada cual lo que haga. Sí es contrario a las procesiones cuando se dan dos circunstancias. La primera, que te quieran imponer la procesión porque es la verdad oficial. Y ahí sí que no. Es decir, si usted cree que ser homosexual es la octava maravilla, allá usted con sus errores. Pero no nos lo quiera imponer a los demás. A lo mejor hasta tiene usted razón, mire usted por dónde, pero no nos lo quiera imponer. Y si piensa usted que esa imagen, que es el Cristo de Medinaceli, es milagrosa y tal, allá usted. Pero por favor no nos lo quiera imponer. De modo que quien ahora se dirige a ustedes no tiene ningún problema con ningún tipo de procesiones siempre que no nos las metan por las narices y nos obliguen a someternos a ellas. Y la segunda condición es que se la paguen los que van en la procesión. Si efectivamente la cofradía de lo que sea, del Cristo en la Vespino, decide sacar al Cristo en la Vespino y se lo pagan ellos, a nosotros nos parece de maravilla. Hombre, preferiríamos que no obstaculicen demasiado el tráfico, que en las ciudades españolas no es ejemplar, pero si se lo paga la cofradía y todo lo demás, nos parece estupendo, igual que si son un club de pesca o practican la esgrima con sable o lo que sea. Y lo mismo decimos del Día del Orgullo Gay. Pero nos parece absolutamente inmoral que no se lo pagan los que van en la procesión y que lo tengan que pagar los demás. Es decir, si las lesbianas, los homosexuales, los transgéneros, en fin, de la sociedad española deciden pagarse las carrozas, nos parece estupendo. Pero que se paguen con fondos públicos nos parece un robo. Que la cofradía de lo que sea decide sacar a la Virgen del Llanto Inmenso y se lo pagan ellos, nos parece estupendo. No lo compartiremos a lo mejor, pero bueno, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Lo que nos parece inmoral y nos parece un robo a los ciudadanos es que eso se haga con dinero público. Y en ese sentido, en fin, no tenemos nada en contra de ningún tipo de procesiones, pero sí consideramos que es absolutamente intolerable que se paguen con el dinero de todos y no de sus respectivos fieles, y que además se planeen, como sucede en la historia de España desde hace siglos, como un ejercicio de despliegue de poder en el que los disidentes bajan la cabeza porque el que hable le pegamos en la cresta o le quemamos vivo, como ha sucedido a lo largo de los siglos. Y eso, lamentablemente, es lo que se vio este fin de semana en el Día del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay es un negocio bárbaro para determinadas personas que están cerca del poder, que con el dinero que los sicarios de Hacienda les quitan a los ciudadanos mantienen este tipo de jolgorios, lo cual es inmoral.
Es decir, no tenemos nada en contra de que las organizaciones de transgénero, de homosexuales, de lesbianas, incluso que Soros les dé todavía más dinero del que les da y organicen su manifestación. Nada en contra, y lo decimos de corazón. Pero que se emplee un solo céntimo del ciudadano en esto nos parece un robo. Segunda cuestión, tampoco tenemos ningún problema en que desfilen, en fin, como los sindicatos el 1 de mayo o quien quiera. Nos parece bien y siempre que no dejen la calle hecha una cochiquera, como por desgracia sucede con el Día del Orgullo Gay, que solo en limpieza le cuesta al ciudadano un auténtico platal, pero si no dejan la calle hecha una cochiquera, nos da igual lo que defiendan, siempre que sea educado, siempre que sea cortés, siempre que no incurra en el mal gusto. Desgraciadamente, el Día del Orgullo Gay es de un pésimo gusto, es de una chabacanería que da vergüenza ajena y, al mismo tiempo, pues dejan todo como cerdos. Es decir, si al final la manifestación del orgullo es para mostrar que son más cochinos que nadie, es para avergonzarse. Yo no soy homosexual, no me ha dado nunca por ahí, he podido cometer pecados de juventud, pero entre ellos nunca ha estado este y en la madurez menos. Ahora, en cualquiera de los casos, si yo fuera homosexual, a mí se me caería la cara de vergüenza viendo las imágenes del Día del Orgullo Gay. Porque no se puede ser más marrano, más guarro, más puerco y tener peor gusto y ser más cutre, más grosero y más chabacano. Sinceramente. Eso ya sin entrar en la gente cuyas creencias se ofenden sin ninguna necesidad. Es decir, ¿qué necesidad tienen dos lesbianas de disfrazarse de monjas y morrearse en medio de la calle? Pues son lesbianas, allá ellas, ¿no? Pero necesariamente hay que ofender a gente que cree en las monjas, que no es el caso del que ahora se dirige a ustedes, pero le parece absolutamente intolerable hacer burla de cosas que son sagradas para otra gente. ¿A que no se disfrazan dos homosexuales de ayatolas y se ponen a besarse encima de una carroza? ¿A que no? Más fácil meterse con las monjas, claro. Las monjas, en fin, podrán tener sus defectos, pero ayatolas no son. Y claro, nadie se disfraza ahí de ayatola, ¿no? Y va dedicándose a sodomizar al otro encima de una carroza o a morrearse o algo por el estilo. También se ofende, pero en la idea de que además al que se ofende no va a reaccionar, le podemos dar el golpe. No menos miserable es que se lleve niños a este tipo de manifestaciones. La idea que tiene quien ahora se dirige a ustedes es que en general los niños, salvo casos muy excepcionales, no deberían de ir en una manifestación. No es el lugar para un niño. Si ya además el niño pues tiene que ver cómo se besan dos adultos, si el niño en un momento determinado tiene que ver cómo el adulto se desnuda. Hay algunas fotos de los niños, las pobres caritas que tienen viendo las imágenes, que desde luego es para encerrar en prisión al que somete a un niño a este tipo de situaciones, porque es un abuso psicológico indiscutible. Eso es algo vergonzoso. Y si se diera la circunstancia de que yo fuera homosexual, vamos, es que hasta me plantearía ser heterosexual, simplemente ante este tipo de imágenes. Pero luego, como pasa en las procesiones a lo largo de la historia de España, pues es que además la procesión tiene que quedar claro que tiene poder y que machaca al disidente. De modo que aquí la gente agacha las orejas, eres del Partido Popular y cuelgas la bandera del lobby gay, aunque la inmensa mayoría de tus votantes estén en contra. Eres de Ciudadanos, que se supone que es un partido de centro que lo mismo va hacia la izquierda, hacia la derecha, y conviertes la bandera del lobby gay en una de tus banderas, pero eso no va a hacer que te acepten. Este año Ciudadanos tenía una carroza, porque tiene un sector de afiliados que son homosexuales y que han decidido que, en fin, no son de izquierdas, aunque sean homosexuales, y que, por el contrario, se sienten identificados con Ciudadanos, que están más a la derecha del Partido Socialista o de Unidas Podemos, y que además se da la circunstancia de que, bueno, pues no es la izquierda en un sentido total, pero al mismo tiempo asume la agenda de la ideología de género. Pues vamos en una carroza. ¿Qué te crees tú eso, María Luisa? Ayer tuve la oportunidad, sintiendo una inmensa vergüenza, porque me da muchísima pena, de que un amigo de muchos años, que además es una excelente persona y muy buen profesional y que es homosexual, me comentara el hecho de que había ido en la carroza de Ciudadanos, le habían escupido
le habían lanzado objetos, decía que era la primera vez en su vida que lo habían escupido y le habían lanzado objetos, que señalaba que había visto un odio, unas caras de odio que no había visto jamás, y que se estaban sembrando unas semillas que a saber lo que sucedería. Y en todo eso tiene toda la razón del mundo. El problema es que el Día del Orgullo Gay no tiene razón de ser. Es discutible que cuando empezaron a manifestarse en San Francisco esto tuviera algún sentido, pero ya se ha convertido en una cosa totalmente distinta. Los homosexuales en España no están discriminados. Es más, en muchos casos lo que han conseguido es crear mafias en ciertos sectores de la sociedad para discriminar a los que no son homosexuales. La gente que sufre esas mafias no se atreve a decirlo. Se te acercan y te dicen, es que en los programas de corazón hay una mafia rosa y no te dejan entrar, pero no se atreven a decirlo en público. O te dicen, es que no encuentras trabajo en el teatro en determinados sitios si no estás dispuesto a hacer prestaciones homosexuales, pero no se atreven a decirlo en público. O te dicen, para promocionarse en ciertas orquestas no vale con que toques bien el violín o el oboe o lo que sea, además tienes que pasar por el director que es un homosexual, pero no se atreven a decirlo en público. Y toda esta gente que calla y acepta, porque en fin, con la Inquisición chitón, que decían en nuestros siglos de oro, en última instancia podrán agachar la cabeza, pero están hartos, y Dios sabe dónde va a acabar esto. Y una muy buena parte de la indignidad que acompaña al Día del Orgullo Gay, que es bochornoso. Hubo una época en que había un grupo de homosexuales que formaron un grupo que se llamaba Huyo del Orgullo, pero parece ser que no consiguieron que el sentido común prevaleciera, entre otras cosas porque había muchas subvenciones para estas cosas. Es que los primeros que tendrían que oponerse a esto son los homosexuales que mantengan un mínimo de decencia y un mínimo de dignidad. Y tendrían que oponerse a que se gaste dinero público en esto cuando no están garantizadas ni las pensiones, ni los servicios sanitarios, ni una educación de calidad. Tendrían que oponerse al hecho de que lo que se supone que es una manifestación de reivindicación política en realidad sea un botellón de la peor especie, porque es todavía peor que lo denigrante que es el botellón. Y tendrían que oponerse al hecho de que, claro, como no pertenezcas a alguno de los partidos canónicos que no están dispuestos a que les quiten la bandera, pues evidentemente te machacan. Por supuesto, a los de Ciudadanos les han atacado, ahí se han podido solidarizar otros, pero los del Partido Socialista quitándole importancia y sin darle la menor relevancia. Pero esto es una gran desgracia. Y deja muy de manifiesto lo que es una cultura nacional que no es sana y que hay que corregir en esos aspectos. Porque al final, junto con manifestaciones culturales que son muy sobresalientes, sobre todo en el terreno de la literatura y sobre todo en el terreno de la pintura, ya en el terreno de la escultura y de la arquitectura andamos un poco más cojos en la historia de España, pero en el de la literatura y en el de la pintura no cabe la menor duda de que las manifestaciones son auténticamente extraordinarias. Sin embargo, luego esa cultura que subyace ha impedido muchas cosas, y una de las cosas que impide es que nos hayamos librado de una tradición procesional. No en el sentido de una procesión normal que mantienen los fieles con sus propios fondos, que expresa una creencia que se puede o no compartir, pero que es respetable y que, por supuesto, tiene todo el derecho a manifestarse, sino esa procesión como ejercicio y despliegue del poder, a la cual te sometes y, ojo, que como seas disidente acabas fuera del país o te matamos. Y eso, lamentablemente, es algo que se puede ver año tras año en el Día del Orgullo Gay, que va cada vez a peor, porque cada año es peor que el anterior. Y encima, insistimos en ello, pagado con fondos públicos y ya últimamente hasta con niños. Porque como el siguiente objetivo de la agenda globalista y el siguiente objetivo de la agenda gay es que la paidofilia sea legal y el sexo con niños no sea un delito, pues evidentemente lo vamos a ir viendo. Y alguno dirá, ¿está usted exagerando? No, no estoy exagerando. Si a mediados de los años 90 nos hubieran contado que íbamos a llegar a esto, no se lo hubiera creído nadie. Para empezar, la gente que estaba en el Partido Socialista o en el Partido Comunista en aquel entonces. Y hemos llegado hasta aquí.
con que seguramente de aquí a la legalización de la paidofilia va a haber menos distancia que de donde estábamos en los 90 hasta la legalización del matrimonio homosexual, y si no, al tiempo. Y es para reflexionar en ello, porque esa mentalidad fanática, sectaria, procesional, tiene que desaparecer de la historia de España, o la historia de España no va a salir de donde estamos. En fin,